Un rectángulo está inscrito con su base en el eje X, y sus esquinas superiores en la parábola y igual 4, X cuadrado. Queremos saber cuáles son las dimensiones del rectángulo con la zona más grande. Aviso cómo este rectángulo verde se adapta a las condiciones descritas. Así que consideremos las coordenadas de este punto, y este punto para ayudarnos a encontrar las dimensiones del rectángulo. En términos de X para este punto podríamos etiquetar la coordinada X y la coordinada Y, porque está en la función, y igual 4, X cuadrado. La coordinada Y debe ser 4, X cuadrada. Y luego para el punto a la izquierda, aviso como la coordinación Y sería la misma, y podríamos etiquetar la coordinación XX. Ahora, listemos la longitud de los lados en términos de X. Bien, la coordenada Y sería esta distancia aquí, que sabemos que debe ser igual a 4, X cuadrados. Y entonces por la longitud de estos dos lados, desde la distancia del eje Y a este punto sería X. La distancia del eje Y a este punto a la izquierda también sería X y por lo tanto, la longitud de este lado debería ser 2X. Por lo tanto, el área de este rectángulo en términos de X sería igual a 2XX la cantidad 4, X cuadrada, utilizando la longitud de fórmula X ancho. Y ahora, para encontrar las dimensiones que maximizarán el área, utilizaremos técnicas de cálculo, lo que significa que encontraremos primero los números críticos, que es donde el derivado no sería definido o igual a 0, y luego usando los números críticos, determinaremos los valores de X maximizarían el área. Así que para el próximo paso, iremos adelante y borraremos a los padres. Tenemos a igual guión esto sería 8X, 2X al tercer. Ahora, encontraremos el primer derivado. SOA' igual el derivado de 8X, que sería 8, el derivado de 2X al tercer. Eso sería 6X al 2do. Bien, aviso como esto es nunca indefinido. Así que avancemos y configuremos lo igual a 0, y resolvamos para X avancemos y restemos 8 en ambos lados. Dividir ambos lados por menos 6. Tenemos X cuadrados igual guión esto simplifica a 4 3, y ahora, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Solucionar para X aviso X puede ser ambos positivo o negativo. Tenemos X igual más barra guión bien, la raíz cuadrada de 4 sería 2. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 3 hexanewtones el denominador. Aviso como tenemos dos números críticos, uno es la raíz cuadrada positiva 2 dividida por 3, y una es la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 3. Pero desde X representa una longitud, sabemos que X no puede ser negativo, pero vamos adelante y continuemos en la próxima diapositiva. Vamos adelante y racionalicemos al denominador. Así que multiplicaremos tanto en la parte superior como en la raíz cuadrada 3. De nuevo, tenemos dos números críticos, uno es X igual menos 2 raíz cuadrada 3 3, y el otro es X igual más 2 raíz cuadrada 3 3. De nuevo, porque sabemos X no puede ser negativo, probablemente sería correcto asumir que este valor X maximizará el área. Pero solo para estar seguro, vamos adelante y utilice la segunda prueba derivada. Recuerda, nuestro primer derivado fue igual a 8, 6X cuadrados. Así que el segundo derivado sería igual a el derivado de 8 sería 0. El derivado de 6X cuadrado sería 12X. Así que aviso. Prima doble además 2 raíz cuadrada 3 dividida por 3. Realmente sería negativo o menos de 0, lo que significa en X igual 2 raíz cuadrada 3 3, la función es cóncava de abajo, que es buenas noticias, porque significa que tenemos un máximo cuando X igual 2 root cuadrado 3 dividido por 3. Para responder la pregunta, ¿cuáles son las dimensiones que maximizarán el área? De nuevo. Las dimensiones son 2X por 4, X cuadrados. So 2X sería igual a 2 1 por 2 raíz cuadrada 3 3, que sería 4 raíz cuadrada 3 3.
Y entonces 4x cuadrado sería igual a 4, 2 raíz cuadrada 3 cuadrado. Tenemos 4 y luego 2 raíz cuadrada 3 cuadrados. Eso sería 4 por 3 o 12. 3 cuadrados igual 9. Así que el 12 9 o 4 3, y entonces 4 hexasiemens igual a 12 3. 12 3, 4 3 igual 8 3. Así que las dimensiones del rectángulo con el área máxima serían 4 raíces cuadradas 3 divididas por 3 unidades por 8 3 unidades. O para una aproximación decimal, las dimensiones serían aproximadamente 2.3094 por 2.6667. Esto es lo que la pregunta realmente nos pidió encontrar, pero antes de ir, vamos adelante y encontrará que sería el área máxima. Y desde el área de un rectángulo es longitud x ancho. El área máxima sería igual a 4 raíces cuadradas 3 divididas por 3 por 8 3. Aviso, nada se simplifica aquí. Así que el área sería 32 raíz cuadrada 3 dividida por 9 unidades cuadradas. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.